El aire era denso como miel podrida, cuando Benito de Nursia sintió sus rodillas tocar el frío suelo de la capilla por última vez. El olor a incienso, mezclado con el acre aroma del sudor de décadas de oración, impregnaba cada piedra de aquel lugar sagrado, mientras sus manos temblorosas, marcadas por años de duro trabajo y penitencia, se aferraban al altar con una fuerza que parecía desafiar la fragilidad de sus huesos. La luz que se filtraba por las estrechas ventanas creaba sombras danzantes en las paredes, como si los propios ángeles disputaran espacio con los demonios que tanto tiempo habían intentado quebrantar su fe. Sus labios, resecos por la fiebre que consumía su cuerpo desde hacía días, se movían en una oración silenciosa, mientras el sonido de su respiración entrecortada resonaba en la nave vacía como un canto final. Las lágrimas que corrían por su rostro arrugado no eran de dolor físico, sino de una alegría trascendental que pocos mortales conocen. La certeza absoluta de que su jornada terrenal llegaba a su fin exactamente como debía, de rodillas, en oración, rodeado de la presencia divina que había guiado cada paso de su extraordinaria existencia. Pero, ¿cómo un joven noble de familia patricia romana llegó a este momento de gloria espiritual envuelto en tanto sufrimiento corporal? ¿Cómo alguien destinado a los honores mundanos eligió el camino de la renuncia total, transformándose en el patriarca de miles de monjes y en la luz que iluminaría Europa durante los siglos más oscuros de su historia? La respuesta reside en las polvorientas calles de Roma, a finales del siglo V, cuando el imperio que un día dominó el mundo conocido agonizaba bajo el peso de las invasiones bárbaras y la corrupción moral. Benito nació en una familia de senadores en Nursia, una pequeña ciudad de Umbria, rodeado del lujo que el dinero y el poder podían proporcionar. Sus padres, Eutropio y Claudia, veían en su hijo primogénito la continuación de un linaje ilustre que por generaciones había servido al Estado romano con distinción. Las togas de púrpura que adornaban a sus ancestros en los cuadros familiares parecían susurrar promesas de gloria política y riqueza material para el niño de ojos penetrantes e inteligencia aguda. A los 14 años, Benito fue enviado a Roma para completar su educación retórica y filosófica, preparándose para una carrera en el Senado o en la magistratura. La ciudad eterna, sin embargo, ya no era la misma que había conquistado el mundo. Las calles que antaño resonaban con el sonido de las legiones victoriosas ahora bullían con mercenarios germanos, esclavos rebeldes y una aristocracia decadente que buscaba placer en orgías y espectáculos cada vez más grotescos. El olor a vino agrio y carne en descomposición se mezclaba con el perfume importado de las cortesanas, creando una atmósfera de decadencia que provocaba en el joven estudiante náuseas físicas y espirituales. Fue durante una de esas noches de disipación generalizada cuando sus compañeros de clase arrastraron a Benito a una fiesta regada con vino caro y mujeres de dudosa reputación que algo se rompió definitivamente dentro de él. El sonido de las risas embriagadas resonaba por las paredes de mármol de la villa patricia, mezclándose con los gemidos de los placeres carnales que se desarrollaban en los aposentos contiguos. El joven Benito, apoyado en una columna corintia, observaba la escena con una mezcla de repulsa y profunda tristeza. Sus ojos, aún puros de la inocencia de la adolescencia, captaban no solo la superficialidad de aquellos placeres, sino la profunda desesperanza que se ocultaba tras cada risa forzada y cada copa levantada en brindis al vacío. Esa noche, mientras caminaba por las silenciosas calles de Roma de regreso a su alojamiento, Benito sintió por primera vez el llamado que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia cristiana.
No fue una voz audible, sino una certeza que crecía en su pecho como una llama alimentada por el viento de la providencia divina. Las estrellas parecían más brillantes, el aire nocturno más puro, y cada paso resonaba como un eco de la eternidad. A los 15 años, sin avisar a sus padres ni a sus profesores, Benito abandonó Roma y todo lo que representaba, caminando hacia los montes Cimbrunos, donde una gruta excavada en la roca se convertiría en su primer monasterio y la cuna de una revolución espiritual. La vida en la gruta de Subiaco comenzó con una soledad que pocos seres humanos pueden soportar. Durante 3 largos años, Benito vivió como un ermitaño, alimentándose de las hierbas y raíces que crecían en las laderas rocosas, bebiendo el agua fría que goteaba de las estalactitas y durmiendo sobre piedras cubiertas solo por una túnica rústica tejida con su propio cabello, que había cortado en señal de renuncia al mundo. El invierno transformaba la gruta en una cámara de tortura natural, donde el frío penetraba hasta los huesos y el viento aullaba a través de las grietas como voces de demonios intentando quebrar su resolución. En verano, el calor abrasante, reflejado en las rocas, creaba un horno que probaba los límites de su resistencia física. Pero incluso ante todo eso, su fe no vaciló. Cada día que amanecía traía nuevos desafíos a su determinación. El hambre, que retorcía su estómago como garras invisibles, la sed, que desecaba su garganta hasta que tragar se convertía en una agonía, y sobre todo, la soledad, que susurraba tentaciones en sus oídos durante las largas noches sin luna. Había momentos en que los recuerdos de Roma volvían con fuerza avasalladora, el aroma de los banquetes familiares, el tacto suave de las sedas importadas, el sonido de las conversaciones eruditas que estimulaban su mente llana e inquieta. En esos momentos de debilidad, Benito se lanzaba contra las rugosas paredes de la gruta, permitiendo que las piedras afiladas cortaran su piel y que el dolor físico alejara las tentaciones espirituales. Fue durante el 3er año de aislamiento que Dios comenzó a moldear definitivamente el carácter del futuro patriarca monástico. Las privaciones físicas habían transformado completamente su apariencia. El joven robusto y bien alimentado de Nurcia se había convertido en una figura esquelética, con ojos hundidos que brillaban con una luz sobrenatural y cabellos prematuramente encanecidos que enmarcaban un rostro marcado por las inclemencias del tiempo y la contemplación constante. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Cada hueso que se destacaba bajo la piel translúcida contaba la historia de sus victorias espirituales. Cada cicatriz era un trofeo conquistado en la batalla invisible contra las fuerzas del mal que intentaban desviarlo de su misión. La fama de santidad de Benito comenzó a extenderse por las montañas cuando pastores locales comenzaron a presenciar fenómenos extraordinarios alrededor de la gruta. Animales salvajes se acercaban a él sin miedo, como si reconocieran una autoridad superior a la de los instintos naturales. Manantiales brotaban espontáneamente en los lugares donde él oraba con más fervor, alimentando comunidades enteras que sufrían con la sequía. El perfume de rosas silvestres impregnaba el aire alrededor de la gruta incluso en el invierno más riguroso, creando un contraste sobrenatural con la austeridad del ambiente. Cuando finalmente emergió de su retiro voluntario, Benito ya no era el joven patricio que había abandonado Roma. Caminaba con la quietud autoritaria de quien ha conversado íntimamente con Dios durante años de soledad absoluta. Y su presencia irradiaba una paz que calmaba hasta los corazones más turbados. Los primeros discípulos llegaron como mendigos en busca de limosna espiritual y partieron como soldados de Cristo, transformados por el simple contacto con aquella santidad viva que emanaba de cada gesto y palabra del Maestro. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovéchalo ahora y suscríbete.
Hay mucho más por venir, porque la historia de transformación de San Benito va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar, y cada capítulo revela secretos sobre la naturaleza humana y el poder de la fe que pueden cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa vivir una vida con un propósito verdadero. La construcción del primer monasterio en Subiaco marcó el inicio de un periodo de crecimiento extraordinario que desafiaría no solo la estructura social de la época, sino también a las autoridades eclesiásticas establecidas. Benito no se contentó con ser solo un santo aislado. Tenía una visión revolucionaria de cómo la vida cristiana debía ser vivida en comunidad. Su regla, escrita con la profunda simplicidad de quien conoce los secretos del corazón humano, establecía principios que gobernarían no solo monasterios, sino que influirían en toda la civilización occidental durante los 1000 años siguientes. El enfrentamiento con el poder temporal no tardó en llegar. Los señores locales veían con desconfianza el crecimiento de una comunidad que no reconocía jerarquías basadas en el nacimiento o la riqueza, sino solo en la santidad y el servicio a Dios. Esclavos fugitivos encontraban refugio en los monasterios benedictinos y eran recibidos como hermanos, creando tensiones que resonaban hasta las cortes reales. Nobles decadentes veían a sus hijos abandonar herencias millonarias para vestir el hábito tosco de los monjes, causando crisis familiares que alcanzaban los más altos escalones de la sociedad romana en decadencia. La persecución comenzó de forma sutil. Provisiones destinadas a los monasterios eran interceptadas por bandidos que aparecían y desaparecían con sospechosa conveniencia. Construcciones eran saboteadas durante la noche, forzando a los monjes a reconstruir repetidamente lo que habían erigido con tanto sudor y oración. Documentos falsos eran producidos cuestionando la legitimidad de las propiedades monásticas, creando batallas legales que drenaban recursos y energía espiritual de las comunidades. Benito enfrentaba cada prueba con una serenidad que desarmaba hasta a sus enemigos más feroces. Cuando un grupo de soldados llegó para expulsar violentamente a los monjes de una de sus fundaciones, encontraron al abad tranquilamente arando un campo, cantando salmos mientras el arado cortaba la tierra endurecida. La autoridad silenciosa que emanaba de su figura encorvada sobre el trabajo manual hizo que los soldados más experimentados bajaran sus armas, incapaces de levantar la mano contra alguien que irradiaba tanta paz interior. Las pruebas físicas se intensificaron con la edad. A los 50 años, Benito comenzó a sentir en el cuerpo los efectos de décadas de ayunos rigurosos, noches pasadas en piedras frías y exposición constante a las inclemencias del tiempo. Sus articulaciones dolían como si fuego líquido corriera a través de sus huesos, y la respiración se hacía difícil durante los meses de invierno, cuando la humedad de las montañas penetraba en sus pulmones ya debilitados. Aún así, continuaba recorriendo kilómetros a pie entre los diversos monasterios bajo su jurisdicción, enseñando, corrigiendo, consolando e inspirando a miles de monjes que veían en él no solo un superior religioso, sino un padre espiritual cuya sabiduría había sido forjada en el fuego de la experiencia vivida. La oposición más feroz vino desde dentro de la propia iglesia. Clérigos acomodados veían en la reforma benedictina una crítica implícita a su modo de vida relajado, y obispos corruptos temían que el ejemplo de los monasterios expusiera su propia mediocridad espiritual. Acusaciones de herejía fueron susurradas en pasillos episcopales, y más de una vez Benito fue convocado a Roma para defenderse ante tribunales eclesiásticos, donde prelados vestidos de seda lo interrogaban sobre su devoción a la pobreza voluntaria. Durante esos momentos de prueba, Benito demostraba una humildad que confundía a sus acusadores. Respondía a las preguntas capciosas con simplicidad evangélica, citando las Escrituras con una naturalidad que revelaba años de meditación profunda. Cuando se le preguntaba por qué había renunciado a los honores mundanos que su linaje le garantizaba, Benito simplemente respondió que había encontrado tesoros mayores en la gruta de Subiaco que todos los palacios de Roma podían ofrecer. Aquello que el mundo intentó apagar se volvió eterno. La transformación de Benito.
La transformación física de Benito durante sus últimos años se convirtió en una viva metáfora de su viaje espiritual. El cuerpo, que antaño fuera fuerte y sano, ahora temblaba bajo el peso de sus vestiduras monásticas, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía captar luces de otros mundos. Sus manos, deformadas por la artritis y callosas por el trabajo manual, se movían con una gracia sobrenatural al bendecir a los fieles o consagrar el pan eucarístico. Su voz, debilitada por la edad y el constante uso en la oración y la enseñanza, aún cargaba una autoridad que hacía inclinar a emperadores y postrar a santos en reverencia. Los milagros que rodearon sus últimos años no fueron espectáculos teatrales destinados a impresionar multitudes, sino manifestaciones naturales de una vida completamente unida a la voluntad divina. Cuando una devastadora sequía amenazaba con destruir las cosechas en toda la región, Benito simplemente se dirigió a los campos resecos, se arrodilló sobre la tierra agrietada y oró con tal fervor que las lágrimas que brotaban de sus ojos parecían invocar las lluvias del cielo. En cuestión de horas, nubes cargadas comenzaron a formarse en el horizonte y una lluvia suave pero persistente devolvió la vida a la tierra estéril. La resurrección del joven monje Plácido, que había caído en un pozo profundo durante la construcción de un nuevo monasterio, se volvió legendaria no por el espectáculo en sí, sino por la naturalidad con que Benito reaccionó al evento. Cuando los otros monjes corrieron hacia él gritando sobre el accidente fatal, el abad simplemente suspiró profundamente, caminó hasta el pozo y extendió su mano rugosa hacia las aguas oscuras. El cuerpo inerte de Plácido emergió como si fuera elevado por manos invisibles, respirando normalmente y sin ninguna herida. Benito se limitó a decir que Dios aún tenía trabajo para ese joven, y regresó calmadamente a sus oraciones como si nada extraordinario hubiera sucedido. El establecimiento del monasterio de Montecassino marcó el clímax de la obra benedictina y también el comienzo de su fase final en la tierra. Construido sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado a Apolo, el monasterio simbolizaba la victoria definitiva del cristianismo sobre los cultos ancestrales que aún resistían en las montañas italianas. Benito personalmente dirigió la demolición de los altares paganos, enfrentando la hostilidad de poblaciones locales que veneraban a esos dioses durante generaciones. Objetos sagrados fueron quemados en hogueras que duraron días, mientras el abad oraba incesantemente para que las almas liberadas de las supersticiones encontraran el camino de la verdadera fe. La construcción del nuevo monasterio exigió esfuerzos sobrehumanos de un hombre ya septuagenario. Benito cargaba piedras con sus propias manos, mezclaba argamasa bajo el sol abrasador del verano italiano y dormía a la intemperie cuando el trabajo se extendía más allá del anochecer. Sus monjes le imploraban que ahorrara sus fuerzas menguantes, pero él respondía que cada piedra colocada era una oración materializada, cada pared erguida un himno de alabanza que resonaría por los siglos venideros. Durante los últimos meses de su vida terrenal, Benito comenzó a experimentar visiones que lo preparaban para la transición final. Durante las vigilias nocturnas, veía procesiones de ángeles caminando por los corredores del monasterio, llevando libros luminosos que contenían los nombres de todos los monjes que seguirían su regla a través de los siglos. En sus sueños, conversaba con santos que habían partido antes que él, recibiendo instrucciones sobre cómo preparar a sus comunidades para continuar la obra después de su partida. La visión más extraordinaria ocurrió exactamente 40 días antes de su muerte. Durante la oración matutina, Benito vio un camino dorado que se extendía desde su celda hasta las alturas celestiales, flanqueado por hombres vestidos de blanco que llevaban velas centellantes. Una voz que parecía provenir de todas partes a la vez le dijo que ese era el camino por el que regresaría a la casa del Padre y que debía usar el tiempo restante para completar las instrucciones finales a sus hijos espirituales. A partir de ese momento, Benito intensificó sus enseñanzas con una urgencia serena que conmovía a todos a su alrededor.
Sus palabras adquirieron una profundidad profética que revelaba secretos sobre el futuro de la Iglesia y de la civilización europea. Predijo las invasiones bárbaras que devastarían Italia, pero también profetizó que los monasterios benedictinos servirían como faros de civilización durante los siglos oscuros que se acercaban. Describió con detalles impresionantes cómo los monjes copiarían y preservarían los textos clásicos, manteniendo viva la llama del conocimiento cuando el mundo se sumiera en la ignorancia. Sus instrucciones finales sobre la regla fueron dictadas con una precisión que demostraba décadas de experiencia práctica en el gobierno de las almas. Cada artículo fue cuidadosamente ponderado, cada palabra elegida para resistir el paso del tiempo y las variaciones culturales que seguramente vendrían. Benito sabía que estaba creando no solo un código monástico, sino un manual de vida cristiana que moldearía la espiritualidad occidental durante milenios. La agonía final comenzó durante la Cuaresma de 547, cuando Benito contrajo una fiebre que los conocimientos médicos de la época no podían explicar ni curar. Su cuerpo, ya debilitado por décadas de austeridad, comenzó a marchitarse visiblemente, pero su espíritu parecía ganar una luminosidad sobrenatural que impresionaba a todos los que se acercaban a su lecho. Monjes venían de monasterios distantes para recibir una última bendición, y muchos juraban que podían ver una luz dorada irradiando de su figura postrada. Durante los últimos días, Benito insistió en ser llevado hasta la capilla para participar en las oraciones comunitarias. Su voz, reducida a un susurro, aún lograba entonar los salmos como una melodía que parecía resonar de los cielos. Cuando las fuerzas finalmente lo abandonaron por completo, pidió ser colocado ante el altar, donde pasó las últimas horas de su vida en oración continua, los labios moviéndose silenciosamente en conversación íntima con Dios. Y allí, en ese momento solemne descrito al inicio de esta narración, Benito de Nursia completó su jornada terrenal. Sus rodillas tocaron el frío suelo de la capilla por última vez, no en señal de derrota, sino como la reverencia final de un siervo fiel que había cumplido magníficamente su misión. El aroma de incienso que impregnaba el ambiente se mezclaba ahora con un perfume indefinible de rosas y lirios que nadie podía explicar, mientras una suave luz llenaba la capilla a pesar de ser plena madrugada. Los monjes que presenciaron sus últimos momentos juraron haber visto un sendero luminoso descendiendo del techo de la capilla, por el cual figuras angelicales caminaron para recibir el alma del santo abad. El sonido de cantos celestiales llenó el aire, tan real que algunos monjes comenzaron a cantar junto a ellos, creando una armonía que parecía unir cielo y tierra en un solo coro de alabanza y despedida. Incluso en la muerte, el cuerpo de Benito mantenía una serenidad que desafiaba la comprensión natural. Sus rasgos, marcados por el sufrimiento y la edad, se relajaron en una expresión de paz que hacía parecer que simplemente había dormido después de un día de trabajo bien hecho. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, aún irradiaban un calor suave que reconfortaba a todos los que las tocaban, y sus labios mantenían una sonrisa casi imperceptible que sugería secretos compartidos con la eternidad. La noticia de la muerte de San Benito se extendió por la Europa cristiana con una velocidad que desafiaba los medios de comunicación de la época. Reyes dejaron sus tronos para participar en las ceremonias fúnebres, papas enviaron delegaciones especiales y miles de peregrinos caminaron durante semanas para rendir sus últimos homenajes al patriarca de los monjes occidentales. El monasterio de Montecassino se transformó en un mar de velas y lágrimas, mientras el cuerpo del santo era velado durante días que parecían suspendidos en el tiempo. Pero la verdadera medida de la grandeza de San Benito no estaba en los homenajes recibidos después de la muerte, sino en la transformación duradera que su vida operó en el mundo. Los monasterios benedictinos se multiplicaron por Europa como centros de oración, trabajo y preservación cultural, creando una red de civilización cristiana que sobreviviría a la caída de imperios y a las invasiones bárbaras.
La regla de San Benito se convirtió en el fundamento sobre el cual se erigió no solo la vida monástica occidental, sino toda una concepción de sociedad basada en la dignidad del trabajo, en la importancia de la educación y en la primacía de los valores espirituales sobre los materiales. La ironía suprema de la vida de Benito reside en el hecho de que, renunciando a todos los poderes temporales que su posición social le garantizaba, ejerció una influencia sobre la historia humana mucho mayor que cualquier emperador o rey de su época. Ese joven que abandonó Roma cuando aún se consideraba el centro del mundo, se convirtió en el arquitecto espiritual de la nueva civilización que emergería de las cenizas del Imperio Romano. Sus austeras montañas de Subiaco y Montecassino resultaron más duraderas que todos los palacios de mármol construidos por la vanagloria humana. El legado paradójico de San Benito continúa resonando a través de los siglos como un testimonio vivo de que las verdaderas revoluciones no se hacen con espadas, sino con oraciones. No se conquistan por la fuerza, sino por la humildad. No se preservan por el poder, sino por la santidad. El niño patricio, que podría haber sido solo un nombre olvidado en los anales de la decadencia romana, se transformó en el patriarca de cientos de miles de monjes, en el inspirador de papas y santos, en el educador de naciones enteras. Hoy, cuando miramos a Europa y vemos catedrales góticas elevándose hacia el cielo, universidades que preservaron y expandieron el conocimiento humano, hospitales que cuidan a los enfermos con amor cristiano y una cultura que, a pesar de todas sus imperfecciones, aún reconoce la dignidad fundamental de la persona humana, estamos contemplando los frutos de la semilla plantada por San Benito en aquella oscura gruta de Subiaco hace más de 1500 años. La muerte de aquel hombre frágil, arrodillado en una capilla rústica de Montecassino, fue en realidad el nacimiento de una civilización. Su último suspiro se transformó en el primer respiro de una nueva era de la humanidad. Y así se cumplió la más extraordinaria de las ironías divinas. Aquel que eligió ser el menor de todos se convirtió en el mayor. Aquel que abrazó la pobreza legó riquezas inimaginables a la posteridad. Aquel que murió en una oscura montaña italiana iluminó el mundo entero con la luz de su santidad. Incluso ante todo, su fe no vaciló. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Lo que el mundo intentó apagar se convirtió en eterno. Y en la eternidad, San Benito de Nurcia continúa intercediendo por todos aquellos que, como él, eligen el camino estrecho de la renuncia al mundo para encontrar los tesoros imperecederos del reino de los cielos.